Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer estar hoy con ustedes para que sigamos estudiando y meditando juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama la transformación espiritual. Amén. Para comprender la importancia de esta transformación espiritual, vamos a recordar un tema que hemos estado estudiando que se llama la expiación. En los videos anteriores, sí, estudiamos su significado, estudiamos su importancia y miramos cómo se aplicó en Cristo. Pero la obra de la cruz no solamente se quedó en la expiación, avanzó al siguiente nivel, que lo vamos a conocer como la redención. Estas dos palabras, aunque parecen un poco complejas, en realidad no lo es muy sencillo. Para entenderlo mejor, vamos a ver la expiación como el pago que se debe hacer del arriendo. Amén. Es ese pago que debe hacerse continuamente. Porque si alguien no paga el arriendo, pues vienen consecuencias graves. Pero la redención es más que pagar el arriendo. La redención es comprar la casa. Cuando alguien compra la casa, pues ya puede dejar de pagar el arriendo. En otras palabras, ¿qué significa la redención? La redención es la liberación total por medio de un pago o un sacrificio. Y la obra de la cruz fue tan grande que no solamente logró la expiación, logró llegar a la redención. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para comprender esto, ¿sí? Y entender esta liberación completa que Dios hizo en la cruz, vamos a recordar a Pepe. Entonces, Pepe como un hombre pecador, ya sabemos que es esclavo de este imperio de tinieblas, por medio de lo que ya conocimos como el pecado. Amén. Y este pecado es la deuda que se paga entregando vida, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, cada vez que Pepe caía en este pecado y el pueblo caía en el pecado, el sumo sacerdote, ¿sí?, debía hacer el sacrificio de la expiación. ¿Para qué? Para librarlo de este imperio de las tinieblas y poderlo reconciliar nuevamente con Dios. Amén. Entonces, ¿pero qué pasa? La expiación se quedó corta. ¿Por qué se quedó corta? Porque no logró eliminar el pecado. Porque cada vez que el pueblo o Pepe pecaban, el sacerdote tenía que repetir nuevamente, ¿sí?, este proceso de expiación. Amén. Entonces, por esto el sumo sacerdote tenía que hacer la expiación cada vez al año, porque los hombres siempre somos tendidos al pecado. Amén. Y siempre que hay pecado tiene que haber un sacrificio de limpieza. Por eso, siempre que había pecado, sí, había sacrificio de limpieza. Y esto fue interminable. Amén. Hasta la cruz de Cristo. Porque en la obra de la cruz, Dios no solamente quería saldar, y no solamente saldó el pecado en la cruz de Cristo, como lo vimos en los videos anteriores, sino que el objetivo era avanzar al siguiente nivel, que es la redención. Amén. ¿Cómo Cristo logró la redención? ¿Y cuál era el propósito principal de esta redención? El propósito principal es que no solamente Cristo quería saldar el pecado de Pepe y que debía cubrirlo, sino que darle la capacidad y dotar a Pepe de la autoridad y el poder para dejar de pecar. ¿Sí? Porque mientras Pepe siga pecando, siempre tenía que haber expiación. Pero si Pepe deja de pecar, ya no hay que hacer más expiación. Por lo tanto, ¿sí?, para lograr esto, entonces continuamos con la redención. ¿Y qué es la redención? El primer objetivo de la redención era atacar la raíz del pecado. ¿Y cuál fue la raíz de ese pecado? ¿Sí?, lo que conocemos como la naturaleza carnal. Esta naturaleza carnal, como lo vimos en el video número 1, es esa debilidad que está en los genes, en la naturaleza interna de Pepe, por medio de la cual este imperio de las tinieblas actúa por medio de Satanás para tentarlo, seducirlo y hacerlo caer en este grande error que es el pecado. Amén. Por lo tanto, si Dios logra eliminar esta naturaleza carnal, el pecado automáticamente deja de ser. Porque recordemos, ¿sí?, que esta naturaleza carnal
nos llena de pasiones y deseos que están en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Y que nos llevan cautivos al pecado, el cual es esa deuda que nos aparta de Dios y nos hace esclavos de este imperio. Pero el objetivo de Dios por medio de la redención era no solamente ayudar a Pepe de manera externa, sino que ahora la naturaleza de Dios mismo quiere entrar a nuestro corazón, ¿sí? Para que por medio de esta naturaleza espiritual, esta nueva naturaleza espiritual, empecemos a vencer estas pasiones y estos deseos, hasta que esta naturaleza carnal sea completamente eliminada. Amén. Esto pues es en pocas palabras, pero es impresionante cuando comenzamos a analizar y a estudiar todo lo que tuvo que hacer Cristo para lograr esto. Amén. Entonces, para lograrlo entender, mis amados hermanos, para lograr comprenderlo, entonces recordemos que Cristo murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Amén. Y cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, Cristo tomó la autoridad, tomó el poder, tomó el señorío, la honra, la gloria como Hijo de Dios. Amén. Y una de las cosas que son impresionantes es que el Padre lo nombró sumo sacerdote. ¿Por qué lo llamó sumo sacerdote? Porque una de las primeras cosas que Dios transformó espiritualmente hablando fue el templo de Dios. Amén. Para comprenderlo, mis amados hermanos, y para que lo miremos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. Y vamos a abrir San Juan capítulo 2, el versículo 19. San Juan capítulo 2, el versículo 19. Y vamos a leer hasta el 22. Dice la palabra de Dios. Dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces Cristo duró, mis amados hermanos, sabemos que duró en los muertos 3 días y resucitó. ¿Qué dijo Cristo? Que destruyeran ese templo que había sido construido en 46 años y que lo iba a reconstruir en 3 días. Amén. Pero él hablaba de qué? Del templo de qué? De su cuerpo. En otras palabras, mis amados hermanos, el templo que conocíamos, ¿sí?, según la ley de Moisés que Dios mismo estableció, dejó de ser, para ahora ser el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es netamente espiritual. Por eso ahora el verdadero templo no es un templo hecho de manos, no es el templo que queda en Medellín o en Miami o en España. No, ahora el templo verdadero es el templo, es el cuerpo de Cristo. Amén. Es el cuerpo de Cristo. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, por este motivo, ¿sí?, Dios Padre llamó a Cristo el sumo sacerdote, porque ahora Él como cabeza es la máxima autoridad de este templo, la cual es su propio cuerpo, ¿sí? Y este templo físico dejó de ser. Pero para poder comprender cómo funciona este templo espiritual, tenemos que ir al físico, ¿sí? ¿Por qué tenemos que ir al físico? Porque resulta que todo lo que Dios estableció a través de la ley de Moisés, ¿sí?, puedo escribirla aquí, es sombra y figura de lo que realmente es. En otras palabras, ¿qué estaba haciendo Moisés? Moisés hizo una réplica física del verdadero templo espiritual. Por lo tanto, cuando estudiamos el templo, ¿sí?, en Moisés, miramos a sombra y figura de lo que realmente funciona a nivel espiritual. Cuando estudiamos la fuente, cuando estudiamos el incienso, cuando estudiamos, siempre nos va a llevar a Cristo, porque el verdadero templo es su cuerpo. Y Dios lo llamó, por eso Dios lo llamó sumo sacerdote. Amén. Entonces, miremoslo, mis amados hermanos. Quiero que lo analicemos. Amén. En la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver, mis amados hermanos,
Y quiero invitarlos a Hebreos capítulo 4, el versículo 14. Hebreos capítulo 4, el versículo 14. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo no entró cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre, no entró al templo físico, sino entró a la misma presencia de Dios en los cielos. Por eso dice que uno que traspasó los cielos. Amén. Por eso dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren el capítulo 5, el versículo 1, dice: porque todo sumo sacerdote, tomado entre los hermanos, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, porque ahora Cristo tiene que cumplir las funciones como sumo sacerdote. Versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Porque en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, el sumo sacerdote era Aarón. ¿Sí? Porque vamos a ver que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se divide en 12 tribus, y de las cuales fue establecida por Dios una sola, digna de servir únicamente en el santuario, que fue la tribu de Leví. Y entre esa tribu de Leví estaban los sacerdotes, y entre los sacerdotes habían diferentes rangos, y el máximo rango era la del sumo sacerdote, que en esta ley de Moisés era Aarón. Amén. Pero que ahora, como vemos, es Cristo. Por eso dice el versículo 3, por causa de ella debe ofrecer por los pecados. Bueno, leamos desde el versículo 2 para volver a entender. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, que es el sumo sacerdote. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él, el que dijo: tú eres mi hijo, te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Dios Padre llamó a Cristo sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ahora es la cabeza del verdadero templo, la cual es ¿qué? Su cuerpo. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver algo muy impresionante. Por eso cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios, este templo, ¿sí?, se partió por la mitad y el velo se rasgó. Y eso tiene un gran significado, ¿sí? Quiero que vayamos, mis amados hermanos, y lo miremos. Miremos Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Mateo es el primer evangelio. Amén. Entonces, aquí en Mateo capítulo 27, dice así la palabra de Dios. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí Cristo murió en la cruz. ¿Qué siguió? Ojo al versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, Dios estaba cumpliendo lo que leímos en San Juan capítulo 2. Estaba destruyendo este templo que había sido construido en 46 años y estaba reconstruyéndolo en 3 días. Amén. Entonces, por eso cuando Cristo murió, ¿sí?, y resucitó, las piedras del templo físico se partieron,
¿sí? Cumpliendo Dios una transformación como espiritual. Por eso ahora el verdadero templo es espiritual, ya no es físico. Amén. Pero para entender este espiritual hay que entender el físico, ¿sí? Por eso miremoslo por qué. Miren Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, que es Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, como lo vimos, en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo que le es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley. Es decir, si Cristo estuviera en carne y hueso, pues ni siquiera sería sacerdote, porque los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví uno, y ya había muchos sacerdotes, pero el propósito de Cristo era otro. Amén. Ojo al versículo 5. Dice el versículo 5, los cuales, o sea, los sacerdotes que servían en el templo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de ¿qué? De las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, o sea, el templo de Dios, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Intentó hacer una réplica física de lo que verdaderamente es espiritualmente. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso Cristo, el objetivo de Cristo como sumo sacerdote, ¿sí? Ya no solamente era expiar el pecado, sino quitarlo del medio. Amén. Miren ahí mismo en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Dice la palabra de Dios, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, o sea, no entró en un templo físico, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice el versículo 25, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Amén. Entonces, ¿cuál era el propósito real de Cristo, mis amados hermanos? No solamente saldar la deuda, sino quitarlo de en medio. Amén. Y para eso se debe hacer una transformación espiritual. Y esa transformación espiritual, mis amados hermanos, comenzó con el templo. Amén. Y para poder comprender, mis amados hermanos, esa transformación, entonces vamos a mirar rápidamente, ¿sí? y a manera muy general lo que significó, ¿sí? Lo que significó que el templo se partiera y el velo se rasgara. Porque cuando Cristo entregó su espíritu en la cruz, lo primero que sucedió fue eso. ¿Pero qué significó? Significó un gran paso. ¿Por qué? Voy a dibujarles aquí el templo antiguo como a una vista panorámica. Este es, por decirlo así, el área. ¿Sí? El área del templo que tenía que ser cercado. Y dentro de esa área había un lugar cubierto. ¿Sí? Y ese lugar cubierto estaba dividido en dos. Entonces, a esta área descubierta, la Biblia le llama los atrios. ¿Sí? Por eso David decía, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ya cuando uno está en Dios, sabe que estar fuera es muy malo. Y este lugar cubierto, ¿sí? Esta primera parte del lugar cubierto, la Biblia le llama el lugar santo. Y esta segunda área, la Biblia le llama el lugar santísimo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, sabemos que este era el templo antiguo y que entre el lugar santo, ¿sí? y el lugar santísimo había algo que los dividía. ¿Qué era lo que los dividía? Lo que vamos a conocer como el velo.
¿Por qué el velo? Porque el velo era lo que cubría la misma presencia de Dios que estaba simbolizada por el arca, ¿sí? Y el sumo sacerdote, que era Aarón, ¿sí?, solamente podía entrar a este lugar santísimo una vez al año, y no sin sangre, como leímos, porque al entrar a este lugar santísimo, él tenía que entrar regando sangre para expiación de los pecados de él y del pueblo. Amén. Y si entraba sin sangre, la santidad de Dios lo fulminaba, porque la naturaleza de Dios es santa, ¿sí? Entonces, él traspasaba este velo una vez al año, ¿sí?, para poder hacer el sacrificio de la expiación. Pero, ¿qué significa que se haya partido las piedras y que se haya rasgado el templo? Bien, voy a borrar aquí una parte. ¿Qué significa? Que Dios nos abrió ahora un nuevo camino. Porque antes el único digno para poder entrar era el sumo sacerdote. Pero ahora Dios nos abrió un nuevo camino para que todos los que estamos fuera del templo, ahora podamos entrar a ese templo libremente por este camino y entrar directamente a la presencia de Dios cuantas veces lo necesitemos. Amén. Eso fue lo que significó que las piedras se partieran y el velo se rasgara, ¿sí? Y eso es algo impresionante porque ya lo vamos a ver en la práctica. Pero confirmémoslo con la palabra de Dios. Vamos ahí mismo a Hebreos capítulo 9, ¿sí?, versículo 6. Hebreos capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Dice: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, que era este lugar santo. Amén. Versículo 7. Pero en la segunda parte, que es este lugar santísimo, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué significa? Que mientras estuviera en pie este templo físico, el espiritual no podía funcionar. Por lo tanto, cuando Cristo consumó su obra en la cruz, lo primero que se partió fue el templo, ¿sí? ¿Por qué? Por esa transformación espiritual. Entonces dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, los que siguen en la ley y siguen haciendo el sacrificio de la expiación, pues están en un sacrificio continuo, como lo estuvimos viendo, que si hay pecado, hay expiación. Si hay pecado, hay expiación, pero eso es un pago interminable. Pero el que acepta a Cristo entra en la redención completa. Amén. Por eso dice el versículo 11, miren el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, porque ya miramos que el mismo Padre lo nombró sumo sacerdote, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque como vimos, ya no es una obra de manos, sino es el cuerpo mismo de Cristo, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna ¿qué? Redención. Entonces por eso dice la Biblia en el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Amén. Dice el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué significa esto, mis amados hermanos? ¿Qué significó este nuevo camino? Porque vuelvo a recordarles el versículo 9, este nuevo camino que Dios nos abrió a través de su propio cuerpo, ¿sí? Como vimos, a través de su propia carne, ¿sí? A través de su propia sangre, nos abrió este nuevo camino para que todo aquel que quiera entrar a la misma presencia de Dios lo pueda hacer. Ya no el sumo sacerdote, ahora cualquiera que quiera pasar a través de Cristo. Porque así lo dice, miren, capítulo 10, hermanos, versículo 19.
capítulo 10, versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo. Amén. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, ¿sí? Que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿qué vemos? Que este camino que Él nos abrió a través del velo es su carne, es su cuerpo. Entonces, voy a borrar aquí para que entonces miremos, hermanos, de manera práctica, ¿sí? Todo lo que Dios tuvo que hacer, ¿sí? ¿Para qué? Con un objetivo, redimir al hombre de su pecado. Todo eso, hermanos, y vamos a ver que este solo es el principio. Por este motivo, mis amados hermanos, cuando Cristo murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre, tomó el poder, la autoridad, el señorío, ¿sí? Y hizo lo primero que transformó fue el templo físico ahora en uno espiritual, el cual, como vimos, que el verdadero templo ahora es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Amén. Pero esto no lo es todo. Este cuerpo de Cristo, ¿sí? Cuando este templo espiritual es aquel camino que Él nos abrió a través del velo. Sí, que como vimos en el video pasado, que derribó esta pared intermedia de separación que nos tenía apartados del reino de Dios. ¿Sí? Y entró, voy a borrar aquí. Derribó esta pared intermedia de separación y entró directamente, ¿sí? Hasta la ciudad de la destrucción. Para todos aquellos que están afuera, que quieran dejar este reino de las tinieblas, ahora pueden entrar al cuerpo de Cristo, entrar a este camino. Es decir, cuando el hombre entra a este camino, ¿sí? Vamos a ver más adelante que el hombre es adoptado en este cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, mis amados hermanos, este cuerpo que es su cuerpo, ¿sí? Este templo que es su cuerpo es la verdadera iglesia. La iglesia verdadera, ¿sí? Es el cuerpo de Cristo y es espiritual. Por lo tanto, pueden haber 3.000 personas en un sitio específico, pero puede que uno solo sea cuerpo de Cristo. Y el objetivo es entenderlo. Amén. Por eso, mis amados hermanos, el objetivo y la única esperanza para las personas que están en esta ciudad de la destrucción, donde están subyugadas a la tristeza, a la angustia, es que logren entrar en este cuerpo de Cristo. Amén. Y al entrar en este cuerpo de Cristo van a ser parte de la iglesia. Y al ser parte de la iglesia, automáticamente reciben la autoridad, el poder y el señorío para vencer el pecado. Miren, hermanos, Efesios capítulo 1. ¿Sí? Voy a invitarlos a Efesios. Efesios capítulo 1, el versículo 21. Amén. Dice, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, ¿sí? La cual es, ¿qué? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿cuál es la esperanza del hombre que está en el imperio de las tinieblas? Que logre entrar en este camino. Es decir, que logre entrar en el cuerpo de Cristo, que es la verdadera iglesia. Amén. Por lo tanto, muchas veces decimos, no, Él nos abrió un nuevo camino.
pero no sabemos todo lo que tuvo que hacer Dios para abrirnos este nuevo camino. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso el propósito de la próxima clase es entender, ¿sí?, ¿qué debe hacer este hombre? ¿Cómo se llama este trayecto que sale de la ciudad de la destrucción hasta entrar al nuevo camino? Se llama arrepentimiento. Amén. Y el objetivo de la próxima clase es que logremos entender cómo funciona este arrepentimiento, este trayecto que este hombre, Pepe, necesita caminar de aquí hasta acá para ser cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, por eso fue tan importante, hermanos, y es tan importante esta transformación espiritual, con un propósito: redimir, ¿sí?, y liberar de manera total al ser humano. Entonces vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a continuar la próxima clase para que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para explicarlo de la manera más simple y práctica para que lo podamos entender. Vamos a orar, mis amados hermanos, y que Dios nos ayude. El tema de la próxima clase entonces es ver cómo este hombre entra al cuerpo de Cristo. Amén. Porque el arrepentimiento es muy importante. Porque no todos son hijos de Dios, y lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre Santo, porque tú eres Dios, porque tú eres Rey, porque moriste en una cruz por nuestros pecados, Señor, y pagaste un alto sacrificio para que pudiéramos vencer el pecado, para que pudiéramos vencer los vicios, las tendencias, los pensamientos, las circunstancias. Padre Santo, al que no escatimó ni a su propio Hijo, no nos dará con él todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú eres el refugio del menesteroso, eres el refugio del justo, eres el refugio de aquel que ha confiado en ti, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, y bendícenos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.